Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. En esta ocasión vamos a realizar este granny de 2 colores. Vamos a necesitar un ganchillo que sea el indicado para el hilado que estemos utilizando, unas tijeras y una aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a realizarlo? Vamos a tomar el color con el cual queremos hacer el comienzo del granny, el centro, y vamos a formarle un punto en el hilo. Y vamos a hacer 4 cadenas de altura. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar y unificar la primera con la última con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas de altura. 1, 2, 3. Y vamos a hacer dentro de este arito 1, 2 y con las 3 cadenas de altura serían 3 varetas. Realizamos 2 cadenas y otra vez otro grupo de 3 varetas. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y así hasta que realicemos los 4 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas. Cuando finalicemos, vamos a cerrar con una aguja lanera. Finalizado el cuarto grupo, realizamos las 2 cadenas que nos faltan de separación y vamos a llevar el hilo hacia arriba. Tomamos una aguja lanera y cerramos esta vuelta, pasando el hilo por aquí y luego por la primera cadena y también tomamos el último, les muestro. Pasamos por esta última cadena del punto cadena que hicimos y tomamos el último punto de las 3 cadenas, los dos juntos que hicimos en el punto primero cuando levantamos 3 cadenas y así queda la vuelta. Escondemos el hilo y continuamos con la segunda vuelta. Tomamos el color que vamos a seguir continuando con esta vuelta de grannies. Con la segunda vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas de altura que van a ser nuestra primera vareta y hacemos una vareta al lado de esta. Acá faltarían 2 varetas y 2 cadenas en la esquina, que lo vamos a finalizar cuando terminemos la vuelta. Una cadena de separación, nos pasamos hasta esta otra esquina y vamos a hacer grupos de 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y así vamos a realizar todo esto mismo hasta que finalicemos toda esta vuelta, donde vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Recordemos que entre grupo y grupo
vamos a hacer una cadena de separación y así hasta que finalicemos toda la vuelta. Es finalizada la segunda vuelta, volvemos a tomar el color inicial y nos vamos a posicionar en este medio, ¿sí?, de una cadena de separación, y ahí voy a comenzar. Hago 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, de altura, que simbolizaría la primera vareta, otra más y una cadena. Vamos a hacer grupos de 3, pero esta vareta que falta la vamos a hacer al final de la vuelta. Volvemos a hacer la esquina. 1, 2 varetas, 2 cadenas y otra vez en el mismo espacio 2 varetas, una cadena de separación. Volvemos a este espacio donde vamos a realizar un grupo de 3 varetas. Una cadena de separación y otra vez 1, 2, 2 cadenas de separación y otra vez 1, 2, una cadena de separación, y esto mismo es lo que vamos a realizar hasta que logremos hacer esta vareta y la cerremos con un punto deslizado o con aguja lanera. Cortamos el hilo y comenzamos con la cuarta vuelta. Ahora vamos a tomar el color más claro y vamos a hacer 2 cadenas en este caso, ¿sí? Vamos a hacer ahora, al lado de estas 2 cadenas de altura, vamos a hacer una vareta, una cadena de separación y vamos a volver a hacer lo que veníamos haciendo, grupos de 3 varetas separadas por una cadena. Y ahora la esquina, que sería acá, quedó el hilo más o menos, lo tengo que acomodar, ahí está. Ahora vamos a hacer la esquina, que era una vareta, otra vareta, 2 cadenas y 2 varetas más en el mismo lugar. Una cadena de separación y continuamos grupos de 3 varetas. Separadas por una cadena, ¿sí? Y esto es lo que vamos a realizar toda la vuelta. 3 varetas, se desenfoca, otra vez más, una vareta más, bien. Ahí una cadena y en las esquinas volvemos a hacer grupos de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, siempre con una cadena de separación. Cuando finalice esta vuelta les muestro cómo queda. Acá ya terminé toda la vuelta y este granny podría finalizar en este momento.
Les muestro. Ustedes pueden seguir realizando. Cambias del color, primero con el naranja, después con el color más claro, el naranja, el color más claro, el naranja, el color más claro, y entonces sería un granny con una vuelta de un color y una vuelta de otro color. Ahora lo que yo voy a hacer es cerrar con un punto deslizado en el punto siguiente de las dos cadenas, ¿sí? Y hacer una, dos cadenas de altura, ¿sí? Perdón, me he equivocado. Hay que pasar acá con un punto deslizado. Bueno, ahora sí, aquí eran las dos cadenas de altura. ¿Sí? Bien, vamos a hacer grupos de 3 varetas separadas por una cadena, ¿sí? Y continúo haciendo todo esto, toda la vuelta. ¿Y qué vamos a lograr? Hacer 2 vueltas de un color. Les voy a mostrar qué diferencia hay cuando nosotros cambiamos este motivo cambiando la forma de tejerlo. Y les muestro. Y así continuamos esta segunda vuelta de este color más claro, haciendo grupos de 3 varetas separadas por una cadena. Cuando llegamos a la esquina, recordemos, hacemos una, dos varetas, dos cadenas, y 2 varetas más. Bien, una cadena de separación y finalizamos con este grupo. De 3 varetas, una cadena y cerramos con, recuerden, aquí en el siguiente punto, luego de las cadenas, con un punto deslizado. Y así cortamos y finalizamos esta vuelta. Y comenzamos a hacer 2 vueltas con el color naranja. Cortamos el hilo y continuamos. Ahora vamos a posicionarnos en cualquiera de los espacios y vamos a formar 3 cadenas de altura, ¿sí? Para realizar dos cadenas de altura, en este caso, para realizar esta otra vuelta. Y vamos a hacer luego de esas 2 cadenas de altura una vareta al lado, una cadena de separación, y vamos a hacer ahora 2 vueltas de color naranja, ¿sí? Exactamente igual como veníamos haciendo en las vueltas anteriores. 3 varetas, una cadena de separación, 3 varetas, una, 2, 3, una cadena de separación, llegamos a las esquinas y volvemos a realizar lo mismo. 2 varetas, dos cadenas y en el mismo lugar 2 varetas.
otra vez. Una cadena de separación y continuamos. 1, 2, 3, una cadena, y cuando finalizo esta vuelta les muestro cómo continuamos para hacer la segunda. Cuando finalizamos la vuelta vamos a hacer la vareta que nos falta en este punto, ¿sí? Final. ¿Y dónde vamos a hacer el punto raso? Lo vamos a hacer en este espacio, no las 3 cadenas, sino en la vareta siguiente, ¿sí? Vamos a hacer un punto raso en el otro punto, y otra vez vamos a hacer ahora sí 3 cadenas de altura. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 3 varetas y comenzamos con la segunda vuelta de color naranja. Cuando finalizo, cerramos con aguja lanera con punto raso, escondemos todos los hilos y vamos a hacer una última vuelta de medios puntos. Ya finalizamos o finalicé la vuelta, 2 vueltas de naranja. Nos vamos a posicionar en los puntos, en estos puntos, ¿sí? Vamos a tomar el hilo de color claro, vamos a hacer una cadena de altura y este punto luego lo vamos a finalizar y cerrar bien con aguja lanera cuando finalicemos la vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? Puntos bajos, medios puntos, ¿sí? En toda la vuelta. Cuando lleguemos a la cadena de separación, ¿qué vamos a hacer? Un medio punto. Y acá vamos a hacer en cada uno de los puntos un medio punto. 1, 2, 3, y cuando lleguemos a la cadena un medio punto, y así seguimos. 1, 2, 3. Cuando lleguemos a la cadena de separación, envolvemos esa cadena y hacemos un medio punto y continuamos así hasta que lleguemos a la esquina. Y cuando llegamos a la esquina vamos a realizar 1, 2 y 3 medios puntos. Corremos hacia atrás y hacemos 1, 2. En el espacio que sigue hacemos un medio punto, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta hasta que lleguemos a este lugar y finalizamos con aguja lanera. Acá ya finalicé toda la vuelta. Estoy en la cadena de separación que va a un medio punto. Acá otro medio punto. Y ahora sí, corto el hilo, paso, tomo aguja lanera y vamos a... Ay, me sigue quedando un hilo afuera. Ahí está. Bien, 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 bien. Vamos ahora a tomar todo el hilo, el punto, y vamos a tomar el anterior, este, y lo vamos a pasar.
y vamos a hacer ese punto que falta. Escondemos los hilos por detrás y les voy a mostrar cómo queda finalizado este granny. Aquí les muestro cómo quedó terminado este trabajo y ahora les voy a mostrar cómo quedaría. Este está hecho en una lana de grosor medio grueso y este sería el mismo motivo pero realizado con un hilado más delgado. Entonces ustedes miren, según el proyecto y lo que quieran realizar, ustedes cuando quieran que su trabajo sea más grande, lo hacen con un hilado más grueso. Cuando ustedes quieren que su granny quede más pequeño, hacen exactamente lo mismo y utilizan un hilado más delgado. Acá les muestro cómo ustedes pueden ir cambiando los motivos de estos grannies con los colores que a ustedes se les antoje, que les guste y puedan realizar muchos y puedan hacer un cojín. Ustedes si siguen tejiendo después de la segunda vuelta naranja pueden seguir tejiendo hasta que van haciendo cada vez más grande este granny y pueden hacer hasta incluso un pie de cama, pueden hacer una manta, pueden extender este granny exactamente de la misma manera, siguen tejiendo igual y lo van haciendo del tamaño que ustedes deseen. Bueno, les doy muchas gracias, los espero en el próximo tutorial. Gracias, chao.